Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Estoy compartiendo el archivo que ustedes recibieron, que contiene 3 artículos publicados en el diario 1. Uno de los artículos dice, ¿quiénes se benefician con la tragedia humana? Es un artículo de 3 páginas. El otro artículo se trata sobre pandemia y capitalismo. Y el tercer artículo se trata de otro Perú después del coronavirus. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nosotros 9 equipos ya formados. El equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D, el equipo E, el equipo F, el equipo G, el equipo H, últimamente se formó el equipo I, y tendríamos el equipo J, donde pues sería 6 miembros del equipo escogidos de aquí, es más fácil, y uno de ellos pues saldría tal vez a incorporarse dentro de los primeros equipos, que de ser 5 ya formaría 6. Pero eso vamos a verlo cómo lo resolvemos luego, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es la mecánica en esta clase de hoy? La mecánica es que primero se va a discutir, va a haber una discusión, su punto de vista, su parecer, conforme a la lectura del primer artículo. ¿Quiénes se benefician con la tragedia humana? Ya. Entonces, para ello, se va a elegir al azar 2 equipos. El primer equipo lo que va a hacer es manifestar su punto de vista en base a un vocero que vamos a elegir, y luego el equipo contrario les va a hacer preguntas. Así como hemos hecho en las clases pasadas, va a ser pregunta y cualquier miembro del equipo puede contestar, del primer equipo. Va a haber un equipo, digamos, X y un equipo Z. El equipo X expone, el equipo Z pregunta, pero tienen que ser preguntas sustentadas, no al aire, por favor, ¿sí? Porque después le vamos a preguntar y a qué se debe su pregunta y cuál es su opinión. Entonces, tengan mucho cuidado, tengan presente cómo ustedes hacen la pregunta, cómo ustedes hacen la consulta. ¿Está claro, señores? ¿Alguna duda? Ya. Parece que todo va bien. Víctor, buenos días alumnos. ¿Me escuchas bien? Buenos días, Mariela. Justo estoy mostrándoles a los jóvenes que vamos a seleccionar 2 equipos. Un equipo, con base a algún representante, va a manifestar lo que a su parecer significa, en este primer caso, el artículo publicado en el diario 1, quienes se benefician con la tragedia humana. Ese equipo, a través de su vocero, va a explicar su parecer, sus ideas, señores. No se trata de que lo han leído y lo transmitan, porque todos han leído, ¿no? Todos han leído la noticia. ¿Cuál es su parecer? ¿Qué es lo que opinan? Si están en favor o en contra, y desplíguense, echen a mano todo su sentir para poder nosotros entender cuál es su punto de vista. Luego el equipo contrario, podríamos decir, va a hacerle preguntas, pero no solamente va a contestar el vocero, no, puede contestar cualquier estudiante. Para eso nosotros vamos a elegir. Aquí está la lista, Mariela, la lista de los equipos. Hay del equipo A al equipo I. Se entiende que el resto de alumnos que aún no formaron equipos será el equipo J, pero como son 7, había establecido
que alguno de ellos va a ir al equipo, a cualquier de otro equipo, para que en vez de 5 conformen 6 integrantes. Disculpe, ¿Cómo lo ingeniero. hacemos, Mariela? Primero Disculpe, ingeniero. trabajamos y... ¿Aló? Ya formamos un equipo de los que sobran, 6 de los que están ahí. 6 de ellos. A ver, dígame. Sí. ¿Cuáles son? Madueño Ramos, Josip. Madueño Ramos, ya. Sí. Mendoza Trigo William. Ya. Fernando Guamán Vilca. Ya. Quiroz Castillejo William. Ya. Y Montes Capchan Michael Ronald. Y ya. el que le habla Hurtado de Arroyo Carlos. Bien, Hurtado. Entonces, el señor Brañez Gago es el que se quedaría libre sin equipo para poder luego incorporarlo en alguno de ellos, ¿verdad? ¿Se encuentra el señor Brañez presente? Sí, presente, ingeniero. Ya, usted tiene que venderse, pues. Sí, pero ¿Qué le queda? Es que no sé los demás equipos y quería saber si ahí había algún integrante que yo conocía. Es decir, quería tener una lista de los equipos. Ya. Entonces, usted tiene WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ya, a su WhatsApp le voy a pasar en este momento. Mejor dicho, al WhatsApp de todos, pues les pasaré. ¿Ya? Para que todos estén al tanto de, recuerden quiénes son los miembros de equipo. Ahí está en el WhatsApp el Excel con los miembros de equipo. Ok, Mariela. Mariela. Víctor, Mariela. sí. Ya, entonces comenzamos pues con la selección de los equipos. Un equipo Sí, claro. va a presentar el primer artículo y el otro equipo lo va a hacer las preguntas, así como hemos trabajado antes, ¿sí? Claro, es la metodología del curso. Bien, alumnos, ustedes ya conocen con tiempo de anticipación la metodología del curso. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer ahora para estas dos lecturas que nos parecen muy importantes y de mucha incidencia en la actualidad, ¿no? Debido a la coyuntura social. Es nuestra realidad nacional que estamos viviendo en el día a día y es necesario que lo puedan pues manifestar a través de su punto de vista, ya sea crítica o aportes. Bien, sí. Yo creo, Víctor, no sé, de repente para algunos no les ha sido suficiente el tiempo, quizás le podemos dar 10 minutos para que ellos puedan analizar un poco más, ¿no? Para los que ya lo han analizado, pues lo puedan analizar un poco más. Y los que no lo han podido analizar muy bien, algo somero, pues lo puedan dar un mayor detalle, creo yo. Bueno, si se les puede dar 10 minutos para que podamos dar inicio. Ya, Mariela, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, son 3 artículos, ¿sí? ¿Qué te parece si definimos los grupos a quién le toca determinado artículo para que no se lean pues las 7 páginas, sino que se lean en específico el artículo que le corresponde? Claro, perfecto. Ya, entonces vayamos al artículo 1. Bien. Ahí hay 10 equipos. Entonces, voy a girar la rueda. Ya, entonces al equipo 1 le toca exponer el artículo 1. Y las preguntas van a ir por el equipo 7.
O sea, el artículo 1, este que estamos presentando, ¿quiénes se benefician con la tragedia humana? Lo va a exponer el equipo 1 y las preguntas van a hacerlas el equipo 7. Ya desayuné. Entonces, en el artículo 1, presenta el equipo 1 y las consultas, las preguntas, el debate, va a ser con el equipo 7. Ahora, pasando al artículo 2, pandemia y capitalismo, vamos a ver. Es buena esta ruleta, justo preparado para 10, Mariela. ¿Qué te parece? Ya, entonces giraremos. Artículo 2 lo va a presentar el equipo 3. Y la discusión va a ser con el equipo 6. El artículo 3 lo va a presentar el equipo 2. Y lo va a discutir con el equipo 9. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, tanto el equipo 4, 5, 8 y 10, pues no van a exponer. Sin embargo, en los últimos minutos, esos equipos 4, 5, 8 y 10, lo que van a hacer es dar las conclusiones finales. Nosotros vamos a escoger un miembro de cada equipo donde va a dar las conclusiones finales de las presentaciones. ¿Estamos entonces, Mariela? Sí, claro que sí, Víctor. Perfecto. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a darle desde este momento 10 minutos para que lean los artículos. Cada uno, no sé si ustedes tienen entre equipo diálogo, otros medios de comunicación, pero acá yo les voy presentando los equipos. El equipo A, comiencen jóvenes, por favor, a hacer la lectura. Son las 10:25. A las 10:35 comenzamos entonces con el artículo 1 y la exposición del grupo 1. El equipo 1, acá le hemos puesto A, está conformado por Martínez López, Osorio Osco, Rosales Calderón, Segovia Vega y Vergara Medina. Y ellos van a trabajar con el equipo, me parece que es el F, no, el G, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, bueno, mejor para que no me da bolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, el equipo A va a trabajar con el equipo G. El equipo G está conformado por Jurado Cuscuchagua, Justiniano Buiza, Picoy Maximiliano, Quispe Paucar y Rojas Supanta. Aquellos señores que han marcado presente y en el momento en que les corresponde intervenir, lo pueden hacer, si es que no tienen micrófono, no tienen medios, lo pueden hacer en el chat. Pero tienen que de todas maneras participar, señores.
Muy bien, Víctor. Entonces, damos inicio a los 10 minutos para que puedan analizar a profundidad las lecturas y procedemos a comentar sobre lo indicado con la Se encuentra Altamirano Capari. ¿Quiénes se benefician con la tragedia humana? Para el investigador y docente de Economía de la Universidad de Ottawa, Michael Chossudovsky, nos encontramos en una nueva etapa en la evolución del capitalismo. Un sistema de gobernanza mundial controlado por poderosos intereses financieros, incluidas las fundaciones corporativas y los centros de pensamiento, los think tanks de Washington, que supervisan la toma de decisiones en los planos nacional y global. Los gobiernos nacionales están subordinados a esta gobernanza global. El concepto de gobierno mundial fue planteado por el fallecido David Rockefeller en una reunión del Club Bilderberg en Baden, Alemania, en junio de 1991, resaltando en globalización. Según Chossudovsky, la crisis está marcada por una emergencia de salud publicada bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se utiliza como pretexto y justificación para desencadenar un proceso mundial de reestructuración económica, social y política. Es ingeniería social. Los miembros son presionados para extender el confinamiento, a pesar de sus devastadoras consecuencias económicas y sociales. Lo que está ocurriendo no tiene precedentes en la historia mundial. Científicos de prestigio apoyan el confinamiento sin chistar. Lo presentan como solución ante una emergencia de salud global, subraya. Además, refiere que existe bastante documentación que demuestra que la estimación de la enfermedad COVID-19, incluida la mortalidad, son muy manipuladas. De forma inevitable, el cierre de las economías nacionales llevado a cabo en todo el mundo provocará pobreza, desempleo masivo y mortalidad. Se trata de un acto de guerra económica, asegura. Eso he leído como parte inicial del artículo ¿Quiénes se benefician con la tragedia humana?, publicado el 2 de junio del 2020 en el Diario 1. Luego hay un artículo de Osvaldo de Rivero, Pandemia y Capitalismo, también publicado por el Diario
Uno, el 2 de junio del 2020. En el mundo existen varios tipos de capitalismo. Los más importantes son el capitalismo neoliberal financiero norteamericano, controlado por Wall Street. El capitalismo europeo, también neoliberal, financiero y manufacturero, domesticado por las normas sociales y ecológicas de la Unión Europea. El capitalismo ultramanufacturero chino, controlado por el Partido Comunista. Y el capitalismo oligárquico ruso, controlado por el Kremlin. Todos estos capitalismos tienen como característica común haber creado una enorme desigualdad social, haciendo surgir billonarios y al mismo tiempo mantener a millones de personas en la pobreza. En los Estados Unidos hay 621 billonarios y 40 millones de pobres. En la Unión Europea, 500 billonarios y 112 millones de pobres. En China, 388 billonarios y 19 millones de pobres. Finalmente, en Rusia, 99 billonarios y 21 millones de pobres. Un estudio del banco suizo Credit Suisse, especializado en fortunas, concluye que de hoy, debido al surgimiento de billonarios, el 1% de la población del mundo acapara el 46% de la riqueza mundial. Esta gran desigualdad social ha sido un factor determinante de la mortalidad, pues las estadísticas por países muestran que el virus se ensaña con los más pobres, con los que no tienen acceso para sus males en los sistemas nacionales de salud. La otra muy importante consecuencia social de la pandemia COVID-19 es haber revelado al mundo que los sistemas de salud de todos estos capitalismos, en menor o mayor grado, no habían estado preparados para enfrentar una pandemia de tal magnitud. Eso nos menciona el artículo Pandemia y Capitalismo. Hasta ahí voy a leer. Luego voy a leer el último artículo que dice Otro Perú después del coronavirus, publicado el 1 de mayo de 2020 por el Diario 1, que es opinión del doctor Héctor Béjar Rivera. Ha explotado una bomba creada por la conducta humana y agravada por el capitalismo neoliberal. La incontrolada invasión de las selvas, con la consiguiente transmisión de virus de los animales salvajes a los humanos, la deforestación y producción industrial que causan el calentamiento global, causante a su vez de la malaria y el dengue, la eliminación de insectos benéficos, el agrupamiento irracional de las megaciudades con inmensos amontonamientos de cuerpos, la proliferación del consumo no necesario que obliga al aceleramiento de los viajes internacionales, virus incluidos la cría industrial de aves, vacas, salmones y cerdos en gigantescos amontonamientos de animales torturados que precisan toneladas de hormonas y antibióticos. Toda esta realidad infernal que aceptamos como espontánea y natural, más otros elementos, han causado la explosión de un estilo de vida que el planeta ya no puede soportar. La naturaleza ha empezado a cobrar venganza y la sociedad no será igual después del coronavirus.
Bien, Mariela. Mariela. Bien, jóvenes, en breve entonces vamos a dar inicio a las presentaciones. No se olviden, como lo mencionó el día miércoles el doctor Juan Ríos, no se trata de que ustedes nos relaten lo que indica el artículo. Todos podemos leer el artículo, pero lo que queda en cada uno, de acuerdo a su opinión, qué opinan, qué pueden contribuir, qué pueden aportar, contar experiencias. ¿Cuál es su opinión, jóvenes? Eso es lo que nosotros queremos en esta oportunidad y vamos a quererlo siempre. Su opinión personal, sea o no sea del agrado de otras personas. La opinión es personal, es como el ADN, es como la huella digital, es propia. De la opinión crítica productiva, es donde ahí se juntan todas las opiniones y donde ahí se puede encontrar la verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio, jóvenes, a la presentación. Vamos a dar inicio a la presentación, Mariela. El equipo A, claro, conformado por Martínez López, Osorio Osco, Rosales Calderón, Segovia Vega y Vergara Medina.
Entonces, Marila, te doy el comando para que ustedes pues escojan con quién vamos a trabajar. Bien. A ver, ¿se encuentra el señor Osorio Osco? Sí, Señor Osorio Osco, ¿está presente? sí, buenos días. Bien, señor Osorio, usted va a ser el vocero el día de hoy en representación de su equipo. Vamos a ver cuál es el análisis que le ha tocado, que usted opina, mejor dicho, ¿no? Y también en comparación con su equipo, si están de acuerdo o no, o si hay alguna crítica. ¿Qué nos puede decir sobre la lectura? ¿Algún análisis? Adelante, lo escuchamos. Bien, sobre la lectura, lo que hice en el título de que quienes van a ser beneficiados, en sí habla más de cosas que ya han venido pasando, porque esto del virus simplemente ha agravado un tema o una situación que ya era totalmente precaria, no solamente en este país, sino en varias zonas del mundo, obviamente una más que otra. Y pues, por ejemplo, lo que es, lo que es la gran industria farmacéutica, que se dice mucho que controla este, diferentes tipos de enfermedades o en sus laboratorios crean diferentes maneras para que ellos puedan salir beneficiados con sus productos que ofrecen. Es una forma de que hay gente que se aprovecha de la desgracia o de la penuria de otra. En este caso de lo que es el COVID-19, el coronavirus, vemos como muchas personas que actualmente, por ejemplo, en el Perú, que quieren tener acceso a una recarga de balón de oxígeno, como muchas personas están subiendo sus precios. Yo personalmente he vivido por Barros Altos, más o menos cerca de estación, más o menos cerca del hospital 2 de Mayo, y he visto que hay cerca como 2 plantas de oxígeno que rellenan balones de oxígeno. Y he pasado muchas veces por ahí y siempre le veía con, sí, un par de gente, 1 o 2 personas. A veces, bueno, traían sus camiones que llevaban para el hospital, obviamente. Y ahora actualmente veo las noticias que hay cientos y cientos de personas haciendo cola varias horas esperando que al menos puedan tener acceso a eso para sus familiares, y que además todo está como 2 veces, 3 veces más, muchísimas veces el precio multiplicado. Entonces ahí hay una consecuencia de que la gente, sí, está bien, estamos en un proceso que es muy terrible, pero hay gente que solamente lo único que ve es ganancia, lo único que ve es aprovecharse de gracia de otros. Y eso obviamente en un sentido de que primero soy yo primero veo por mí mismo, por mis ganancias, y después el resto que ya veo por sí mismo. Es una parte, en lo que habla en la primera parte. En lo que hice de control demográfico, pues sí, he escuchado hace tiempo de lo que es la teoría del matrimonialismo, y sí es una realidad. Estoy de acuerdo con lo que dice en principio de que hay demasiadas personas en este mundo y hay demasiadas personas que están naciendo en este mundo comparadas con las que están falleciendo. Y obviamente los recursos no son ilimitados. Hay una escasez en diferentes grados, porque en unas partes hay mucha más escasez que casi ni para comer diario tienen. Entonces, si hay una relación de que si hay muchas personas, hay pocos recursos. Entonces, según lo que dice la teoría del matrimonialismo, se debe generar guerras, se debe generar epidemias para que esos excedentes de personas pueda reducirse. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo. Al menos personalmente, yo tengo una familia de parte de mi padre que es numerosa. Tengo 9 tíos, bueno, 9 tíos entre tíos y tías, y estoy casi seguro que muchos de mis compañeros también más o menos tienen la misma situación. Y pues no creo que un exterminio, algo así por decir, de ese excedente de personas sea una solución. Es más, sé que soy consciente de que en otras zonas, bueno, en países más desarrollados, por ejemplo, no me acuerdo si era en Japón, que están controlando su tasa de natalidad.
de manera que cada pareja no tenga demasiados hijos, y a lo mucho puedan tener uno, creo, no estoy bien seguro de eso, y que los demás, si es que desean tenerlo, tienen que pagar como una penalidad o una cuota para el gobierno porque están teniendo otro hijo o hija. Y eso, pues, sí ayuda bastante en lo que es la control de natalidad, pero no nos hace en todos sitios. En muchos sitios todavía no hay una cultura de sexualidad, no hay una cultura de tener responsabilidad paternal. Yo he visto, y creo que muchas personas pueden estar de acuerdo conmigo, que personas que están en pobreza, que no tienen recursos suficientes, tú los ves y tienen como 3 hijos, 4 hijos, y o sea, y te preguntas, pero si no tienen por qué, si no tienen esos recursos para solventar, para mantener una familia, al menos darle lo que se merece, ¿no? ¿Por qué tienen esa cantidad de hijos? ¿Por qué se sigue permitiendo aún que, que las familias estén dispersas básicamente por muchos lados? ¿Ves? Una familia de 5 personas que no tienen nada prácticamente, no tienen recursos, no tienen acceso a muchos recursos básicos, y sin embargo siguen aumentando. Entonces, de acuerdo respecto, diré, a la parte demográfica, es una realidad de que hay demasiadas personas. Y yo siempre pienso lo mismo desde tiempo, que somos demasiadas personas en el mundo en sí. Anteriormente, cuando tú salías a la calle, lo único que veías está lleno, todo, absolutamente lleno, todo de personas. El transporte público, todo absolutamente lleno. Peor en hora pico, en todos lados veías repleto todos sitios de demasiadas personas. Imagínate esto llevado a otros países que son mucho más grandes, que tienen ciudades enormes donde todo está lleno de personas. Entonces es obvio que los recursos no van a alcanzar. Los alimentos ya no son tan naturales como antes. Estamos llenos de transgénicos, llenos de alimentos que son manipulados genéticamente para que crezcan más rápido, para que se vean mejor, que se vean más grandes. Y obviamente estamos alejándonos totalmente del natural, estamos entrando a todo lo que es artificial. Y la parte última bueno, no me acuerdo cuál era. Ya la dije de Bill Gates. Bueno, pues, más que solución, no sé si esa persona verá como solución. Yo creo que es una salida, no es una solución. No sé, por ejemplo, ya somos demasiados, entonces vamos a eliminar al exceso. No es una solución, es una salida, porque tú no estás afrontando algo, simplemente estás escapando de ese problema. No estoy para nada de acuerdo. No sé si es verdad, puede ser que sí. De hecho, en este mundo hay, hay muchas personas que tienen una mentalidad que no sé qué decir al respecto, y si tienen los recursos económicos, si tienen la manera de plasmar lo que ellos tienen pensado, pues casi nadie los va a detener. Entonces, no es una forma de afrontar un problema tan grave que en sí nos afecta a todos. Todos somos personas, debemos ser empáticos con el resto, comprender situación, no mirarlo del lado, sino apoyarlo, ayudarlo, ver qué se puede hacer por ellos, pensar una forma de cómo gestionar un problema, no de, no de dar una solución casi drástica sin pensar, donde dice que estaban haciendo pruebas con seres humanos, tratando de disminuir la cantidad de personas en ciudades demasiado pobres que casi ni acceso tienen a las redes de comunicación. Entonces nosotros, ¿cómo nos íbamos a enterar de eso? Y justamente ellos no tienen ninguna red de comunicación para expresar sus sentidos. Bueno, entonces, en respecto a todo, que mucho antes de que esta pandemia llegue, se vio muchas personas que se han aprovechado de la situación de otras, no solamente en el sector de salud, sino en cualquier tipo de aspecto que la persona pueda necesitar, la persona necesitada pueda requerir. Y ahora actualmente se ve una realidad, una
horrible, una espantosa realidad de que las personas solamente ven por sí mismas, quieren su propio bienestar, no velan nada, absolutamente nada por el resto, en muchos casos, no digo que en todos. Y pues es una lástima sobre esa parte, que tenemos que tener un poco más de empatía con el resto, un poco más de consideración por las personas que no lo están pasando tan bien y que necesitan más que nada, bueno, en estos momentos más que nunca, necesitan un apoyo de parte de las personas que puedan darles apoyo, porque si uno puede dar algo, ayudar en algo a alguien que sí lo necesita, entonces estamos haciendo algo bien por la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora pasamos al equipo G. Profesora. Sí, Víctor, acá estoy. Ya, escoja pues del equipo G a algún miembro del equipo que quiera hacer una pregunta al equipo A. Una pregunta sustentada, ¿no? Muy bien. Está el señor jurado Mario. Señor jurado, ¿está presente? No, no está presente, jurado. Bueno, jurado inasistente. Justiniano Miguel Ángel, ¿está presente? Sí, estoy presente. Bien, señor Justiniano, por favor, haga una pregunta al señor, a ver, del equipo A. ¿Puedes subir un poco, Víctor, por favor? Al señor Segovia Vega. ¿Está presente Segovia Vega? Sí, ingeniero, presente. Ya, listo. Entonces escucha claro lo que te va a preguntar el señor Justiniano. Adelante, lo escuchamos. Ya. Buenos días. El artículo que nos ha tocado leer habla sobre 3 puntos básicos, ¿no? Uno sobre quiénes benefician tras la tragedia humana, el segundo punto es el control demográfico y el tercero es sobre Bill Gates y el exterminio de la población. En el último artículo habla sobre un tema del cual no somos ajenos y específicamente habla sobre el gobierno de Fujimori, ¿no? Y la esterilización masiva que sufrió el Perú en los años 90 hacia las campesinas y quechohablantes. El compañero anterior habló y dijo que estaba en lo cierto, ¿no? Sobre la teoría malthusiana, donde los seres humanos se reproducen más rápido de lo que la Tierra es capaz de alimentar. Estaba leyendo también un artículo donde, por ejemplo, en Pekín, redujeron o trataron de reducir eso tomando la medida del único hijo, lo cual ya no es vigente porque desde el 2016 ya han permitido que sean 2 hijos. Bueno, mi pregunta es que ¿qué tanta aceptación o qué tan de acuerdo está el compañero Segovia, creo, ¿no? Sí, Segovia. Las medidas que tomó Fujimori en los años 90 y como base tuvo la teoría malthusiana. Ok. Como dijo mi compañero anterior, él está parcialmente de acuerdo con eso. Lo que yo pienso es, también confirmo su pensamiento, ya que por una parte, es cierto que la población de Perú, y no solo de Perú, mundial, está creciendo a un ritmo muy acelerado, y que si esto sigue así, va a llegar a un punto tal que
la población ya no va a poder abastecerse de los recursos naturales. Entonces, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Un control de natalidad? ¿O simplemente, aunque suene feo, como viene pasando ahora y como se dice, un virus para que reduzca la población? Aunque también estoy en desacuerdo porque lo que hizo Fujimori violó los derechos humanos. Yo creo que la explicación a lo que una pregunta solo. ¿Cuál de dígame, cuál de los derechos humanos sería el que se violó? el decidir la vía, porque uno creo que es libre ¿Cuál me dijo? ¿Cuál dijo? Perdón. el de poder decidir libremente, ya que creo que aunque sea malo y sea contraproducente de que una familia pobre tenga muchos hijos, es decisión de ellas. Aparte de que no tengan el conocimiento sexual educativo para poder decidir si está bien o mal, creo que fuera de eso, ellos son personas conscientes y están libres de decir si hacer eso o no, así esté bien o mal. Que a mi punto de vista está mal. ¿Por qué? Porque se sobrepobla el Perú, esa gente de pocos recursos no tiene el dinero suficiente para mantener a su familia y viven en una condición deplorable. Pero para ello yo creo que el Estado y el gobierno debió mantener o debió informar a esa gente pobre de todo lo que podría pasar y no simplemente ir y esterilizar a alguien. Yo, como dijo mi compañero, apoyo parcialmente la teoría malthusiana, pero con el debido respeto a las personas, a su decisión, a su libre albedrío, y que debería informarles lo que se va a hacer, para que así no haya malos entendidos o haya gente en contra de eso. Yo creo que si a la gente se le informa lo que va a hacer y para qué se va a hacer, por el fin, creo que hay mucha gente que se podría de acuerdo y podría aceptar eso. Pero si la gente o si un gobierno va y esteriliza la fuerza, creo que no está bien visto. Debería informarse ante todo para que la población sea consciente del riesgo y de lo que quiere lograr hacer a un futuro, ¿no? Para el bienestar general. Se podría llamar genocidio. Si es que no se le avisa y si van sin informar y con engaños, podría decirse que sí, porque están atentando contra ellos. Pero si se les informa, y a pesar de que se les informa, la gente ya no quiere, o la gente acepta, bueno, es su voluntad de aceptar, ¿no? Y es por el bien común, por el bien de todos, a futuro. Ya, muy bien, señor Segovia. Mariela, perdón. Dime. ¿Podemos pasar ya a un segundo tema para avanzar? Correcto. Sin embargo, quisiéramos, aunque sea un minuto, decir del señor Osorio el por qué su pregunta. Sería bueno. Ah, ok, perfecto. Señor Osorio. Sí, sí. Explique usted cuál fue el interés o qué es lo que buscaba con su pregunta. No, yo no he preguntado. Yo fui el primero que habló. Sí, tiene razón. Él fue el que habló. El que hizo la pregunta fue el señor Justiniano. Sí, eh, la razón de mi pregunta es principalmente porque mi compañero dijo que estaba de acuerdo parcialmente, ¿no?, con la teoría malthusiana. Eh, Sin embargo, yo no sé, o a razón, a criterio personal, no estoy totalmente de acuerdo, ya que vuelvo a tomar el ejemplo de China, ¿no?, en Pekín, donde en el año 1979 eh, rige esa ley, esa norma para tener el hijo único. Pero ahora último están fomentando que tener o aumentar la natalidad. Y según el artículo que he leído, se debe a que su población está envejeciendo y esto disminuye su fuerza laboral. Y, y ellos consideran, ¿no?, que la fuerza laboral es un patrón muy importante. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, mi pregunta en general era, ¿no?, ¿qué era más importante? ¿Mantener la fuerza laboral activa o, o determinar si es que vamos a ser capaces de alimentarnos todos, ¿no?, con lo que la tierra produce?
Por eso, esa era la razón, ¿no?, de mi pregunta. En qué tan de acuerdo estaba con esa teoría y viendo una realidad eh, en en la que estamos. Perfecto, señor Justiniano. Ahora sí el aporte es completo. Muchas gracias. Bien, ya está Sí, anotada la participación. Yo creo que sí, Víctor, pasamos a la siguiente lectura porque veo que el tiempo nos está quedando un poco corto. sí, sí, sí. Entonces pasamos a, al artículo Pandemia y Capitalismo, y el equipo que va a formular el desarrollo, la explicación, es el equipo C, conformado por Cosío Quispe, Farfán Chuquimamani, Lizarme Silvera, Ramos Canchari y Vargas Paredes. Escoja, profe, a quién va a exponer, por favor. Bien, el equipo C, el señor Cosío Quispe, ¿está presente? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, señor Cosío. Por favor, formule la pregunta. ¿Para qué equipo sería Víctor? Sería para el equipo F, conformado por Calle Pizarro, Cure Concha, Manzano Chauca, Polo Blas y Rueda Maguiña. Perfecto. Para el señor Rueda. ¿Señor Rueda Maguiña está presente? Sí, profesora. Ya, entonces esté atento, señor Rueda, a los comentarios de su compañero porque usted le va a hacer una pregunta. Estamos claros, ¿no? Ya. Pero la pregunta no va a ser para el expositor, sino para un miembro del equipo C. ¿Lo definimos de una vez, profesora? Bueno, señor Luis Cosío, comience con su participación. Sí, ingeniero, gracias. Sí, básicamente nuestra posición sobre la lectura es que el capitalismo en sí se debe reformar, ya que tiene muchas deficiencias. Mm, También hemos indagado en otros artículos y hemos notado que en sí, o sea, según mm, reportes del Banco Suizo, el lugar donde los billonarios capitalistas guardan su dinero, estos han venido prediciendo la crisis económica del 2020. Se han preparado en sí para la crisis. Y una vez que ocurrió la crisis, la pandemia, ellos admitieron que había habido una crisis, ¿no? Que su sistema estaba entrando en decadencia. Pero eso lo utilizaron ¿para qué? Para generar miedo a nivel global. Y con eso ellos se pudieran recuperar, por así decirlo, ¿no? Y no entrar en crisis, entre paréntesis, y seguir ganando dinero con ese miedo. Básicamente esa es nuestra posición, que el capitalismo se debe reformar, porque si no va a traer consecuencias muy graves a nivel global. Señor Cosío, ¿usted tiene alguna idea de cómo es que los capitalistas, los más ricos, los billonarios, en este momento están haciendo más dinero? ¿Cómo podría ser eso? ¿Podría dar ideas, ya que usted ha leído otros artículos, cómo es que los grandes, poderosos, capitalistas, billonarios, ya hasta están mencionados en cifras, cómo es que se están haciendo más billonarios en este momento? Porque también hay otros que se están haciendo más pobres, ¿no? Los demás pobres, pues, nos damos cuenta porque se han quedado sin trabajo. Pero ¿cómo es que los billonarios, si usted puede contestarme a esta pregunta, si tiene alguna idea, señor Cosío? Claro, básicamente en algunas cosas muy básicas, ¿no? El Perú, ¿cómo importa las mascarillas? China las produce y los dueños de estas empresas grandes son los que están produciendo más ganancias ahora. Otro sector muy importante es la farmacéutica. En noticias había escuchado que los balones de oxígeno también se están importando, ¿no? Y los dueños de estas empresas están generando más ingresos. Muy bien, señor Cosío. Entonces, para el equipo C,
que ya no va a ser obviamente el señor Cosío que responda. Por favor, formule su pregunta el equipo E, el señor Rueda Maguiña. Por favor, atento, Rueda. Ingeniero, tengo que formular una pregunta para el equipo C. Así es. Así es. Después vamos a ver quién va a responder. Es sobre el artículo número 2, ¿no? Así es, señor. Ya. Bueno, en el artículo se comenta sobre una posible reforma al capitalismo producto de la situación insostenible que se tiene ahora, ¿no? O sea, sobre las grandes desigualdades entre ricos y pobres, además de las deficiencias que se ven en el sistema de salud y que la gente que más necesita no está viendo la posibilidad de que pueda acceder a un buen servicio del sistema sanitario. Entonces, ¿creen ustedes que de qué forma podemos reformar el capitalismo? O sea, ¿de qué medidas? ¿Es en realidad el sistema capitalista el que está fallando o son las personas con una falta de conciencia o una falta de empatía las que están corrompiendo este sistema, ¿no? Digamos. Entonces, en ese sentido les pregunto, ¿no? ¿Es el sistema o es la gente? ¿O no podemos, o son conceptos inseparables? No podemos hablar de uno aisladamente. Ya, profesora Mariela. Bueno, vamos a ver. Yo voy a escoger entonces que conteste la pregunta el señor Ramos Canchari. ¿Ramos Canchari está presente? Presente, ingeniero. Ya, ¿entendió la pregunta de su compañero? Sí, en forma resumida preguntó que si era el sistema o la gente, por lo cual el capitalismo está en decaimiento. Ya, perfecto, señor. Mira, hay que entender unos puntos previos, ¿no? De que el capitalismo, en teoría, ¿no? Es una economía de libre mercado, donde supuestamente tiene que predominar los precios justos, ¿no? Pero ¿por qué hay una gran variedad de capitalismo? No, de capitalismo. Es porque hay varias restricciones e intervenciones. Y en el artículo donde todos hemos leído, se dice que el capitalismo de Estados Unidos está en decaimiento, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué pasó, no? ¿Qué sucedió para que el capitalismo esté en decaimiento? Porque es el sistema en sí que está fallando. Porque el sistema, bueno, según el artículo que he leído, dice que habla de que el virus, el actual, ha ocasionado varias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los millonarios se hacen más ricos y ha hecho notar también que la inversión en salud está muy mal, ¿no? Inclusive el calentamiento global. Y eso hace que el pueblo se rebele, ¿no? Pidiendo más salud, inclusive más impuesto a la riqueza. Y una nota más, por ejemplo, como en teoría dice que es el precio libre y justo, hay una consecuencia. Por ejemplo, actualmente está... Acérquese a su micrófono, por favor. Actualmente se dice que hay calentamiento global, ¿no? Acérquese a su micrófono, por favor, señor Ramos. ¿Me escucha? Sí, claro, Ahora pero sí. siempre manténgase cerca. Disculpe. Mira, mi opinión es que el sistema está fallando porque, por ejemplo, si las grandes transnacionales botan CO2 al aire y ese CO2 lo aspiramos el pueblo, ya no va a ser justo, ¿no? Porque la persona que absorbe ese CO2 va a estar enfermo y ya no va a ser un justo, por decirlo así, porque esa persona va a gastar en medicinas, en chequeos médicos y no va a ser lo mismo, ¿no? Así que, inclusive con esta pandemia también lo mismo. Inclusive actualmente la gente está necesitando más
balones de oxígeno, y actualmente los precios se han disparado, ¿no? Están altos. Inclusive creo que ayer el Congreso ha debatido ese tema, ¿no? Haciendo regular los precios, por decirlo. Así que en conclusión sería que el sistema en sí está fallando, y una prueba es el sistema capitalismo de Estados Unidos. Eso sería todo. Señores todos, ¿no? Hay un problema muy serio, pues, en Estados Unidos, ¿no? No lo he escuchado yo personalmente, pero me lo han transmitido mi familia, que dice que, pues, toda la política alrededor de la pandemia de Trump ha sido un fracaso, y que el pueblo está pidiendo nuevamente que regrese, pues, el presidente Obama, ¿no? O sea, esto ha sido para digamos, el representante del capitalismo, que es Trump en los Estados Unidos, pues ha tenido un fracaso rotundo. De repente no es su responsabilidad, ¿no? De repente no es su responsabilidad. Así como aquí pasa en el Perú, en nuestro país, no es responsabilidad del presidente, y lo mencionan mucho, ¿no? No es la responsabilidad, porque las faltas de servicios de salud viene arrastrándose de muchos años atrás. Pero sin embargo, al ser la cabeza del Estado, tiene que tomar un rol protagónico, no tiene disculpas. Eso ocurre en todo ámbito, señores. Por ejemplo, cuando ustedes asumen una dirección, y ustedes ya cuando sean ingenieros van a asumir una responsabilidad en un puesto, ya sea público o privado, ustedes asumen toda la responsabilidad de los actos y de las cosas que quedan en camino, lo que desarrolló y resolvió su predecesor. Por eso es que, ¿qué es lo que pasa? Y como, por ejemplo, un alcalde o un un presidente de gobierno regional, llegan, lo primero que hacen es cancelar todo lo que hizo el alcalde previo, porque pues es a veces meterse en un lío del desconocimiento, y tratan todo nuevo con su nueva responsabilidad. Eso es una salida, sin embargo, genera un retraso, ¿no? Bien, entonces, del grupo 6, en el grupo 6, quien formuló la pregunta fue el señor Rueda Maguiña, ¿cierto? Señor Rueda, ¿usted está conforme en la respuesta de su compañero? ¿Quiere agregar algo más? Quisiera agregar algo más, ¿no? Por favor. Bueno, el sistema capitalista yo creo que es un sistema que nos ha traído mucho provecho, ¿no? En la medida de que las personas siempre están ahí buscando la forma más óptima de hacer las cosas. Esto producto de la competencia. O sea, diversas empresas o diversas compañías pueden competir y haciendo un producto de mejor calidad y más barato, ¿no? Entonces, en ese sentido es provechoso para la población, y esto no solo en unos aspectos, sino en general. Entonces, o sea, yo digo, bueno, el sistema en ese sentido está bien, pero yo también planteo que son conceptos inseparables que, bueno, están ligados, ¿no? La persona puede tener en su forma de actuar tal vez una malicia, ¿no? Y entonces ello puede conllevar a que el sistema tenga un tinte un tanto adverso para nosotros. Entonces, no podemos echar la culpa al sistema, sino a las personas que aún no tenemos la suficiente conciencia y empatía por los demás. Eso es mi punto de vista. Muchas gracias, señor Rueda. Entonces, para nosotros poder cumplir, creo que hemos cerrado este segundo artículo, para poder cumplir. Doctor Ríos. Sí, ¿cómo está? Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Buenos días, alumnos, con todos. Aquí estamos todos presentes. Adelante. Sí, fíjese que ya hemos terminado con el segundo artículo. Hemos hecho una secuencia como estaba anunciado en el correo electrónico.
Sí, la sí. participación de un grupo en exponer sus ideas a través de su vocero y del otro grupo hacer una pregunta a un miembro distinto del grupo que expuso. Entonces, ahora para terminar, doctor, nos falta presentar el artículo justamente del señor Héctor Béjar, quien pues será en breve, en menos de una hora, nuestro presentador en la siguiente sesión, ¿no? Hay un link diferente para esta sesión. Entonces, a ver, Mariela, ¿me ayudas? El grupo 2, el equipo 2, perdón, el equipo 2, Claro. que estoy acá marcando, elija por favor a alguien que va a presentar este artículo del doctor Béjar. Dice, otro Perú después del coronavirus. Tenemos a Maldonado de la Torre, Paitanmala, Carhuachagua, bueno, Paredes Rioja, Turín Mesa y Vidaurre Villegas. ¿Está el señor Paitanmala, Aldo? Sí, ingeniera. Buenos días. Bien, Paitanmala. Señor Paitanmala. Ya. ¿Participa usted? Sí, ingeniera. ¿Puedo dar inicio? Ingeniera. Sí, claro. Sí, a ver. Aldo. Víctor, todavía. Víctor, ¿te parece si participa con el equipo H? Ah, claro, vamos a elegir el equipo H, perdón, el equipo I. I, bien. ¿Está el señor Calle presente? No, el equipo I. No, el equipo I está Chagua, Izaga, Machaca, Morocho, Rojas y Zambrano. Morocho, ¿no? Ya, acá tengo, me cambié de ya. Perfecto. Bien, ¿se encuentra el señor Morocho? Marco Antonio. Sí, presente, ingeniero. Ya, bien. Perfecto. Atento, por favor. Señor Paitanmala, pronuncie su pregunta para el señor Morocho. No, y el luego señor Paitanmala. la respuesta del señor Morocho. El señor Paitanmala tiene que exponer, Mariela. El artículo 3. Correcto. Cierto. Ya. Listo, ingenieros. A ver, señor Paitanmala, lo escuchamos y luego... Sí, claro. Voy a comenzar de la siguiente manera. Ayer por la tarde salí de mi casa a la calle principal de 15 de julio de Huaycán y inmediatamente al comenzar el recorrido de la calle principal noté algo que me llegó. Era una bomba de tiempo respecto a que muchas personas habían salido de una manera muy abruptada, no había distanciamiento social, a pesar de que vivimos una sociedad en la cual vivimos en un país sísmico, donde deberíamos estar entrenados respecto a esto, pero lamentablemente no estábamos entrenados y pude notar que inmediatamente, muy pronto, dependiendo de la proliferación, la mayoría de las personas podrían contaminarse de este virus, enfermar. Asimismo, vivimos en la inundancia, debido a que noté que muchas personas no tenían, había bastante desorden y la contaminación era notable. Al caminar, noté que muchos policías se encontraban con diferentes tipos de mascarillas. Y entonces yo observé que, según el criterio que uno maneja el dinero, puede comprarse una mascarilla a la cual, y entonces pude notar que el Estado no está dando a todos los policías una mascarilla especial para poder controlar la contaminación con el virus. Entonces, de esta manera me pude dar cuenta que hay una desigualdad económica en nuestro Perú, que vive el Perú. El Perú carece de recursos para poder satisfacer esto, no tanto en todos los niveles como en el nivel de salud. Entonces, como que de esta razón vimos la razón por la cual debimos comenzar a producir ventiladores actualmente, pero lamentablemente no contamos con los materiales, ¿no? que carecemos para su fabricación, así como para elaborar ventiladores, los cuales hemos comenzado a fabricar por la necesidad. El COVID-19 nos muestra la realidad de nuestro país,
lamentablemente muchos de nosotros siempre vivíamos del día a día, podríamos decir, nosotros no dependemos del gobierno, pero nos muestra toda la cara, ¿no? Que en verdad sí dependemos del gobierno, debido a que el gobierno está en la salud, depende de ellos, y hoy en día muchas de las personas que están viviendo esto puedan respirar con el oxígeno. Y al final de la nota me gustaría acabar con algo que me interesó mucho, ¿no? Acabó diciendo que nosotros es momento que nosotros mismos cambiemos todo esto, que dejemos que la política nos gobierne, que comencemos a producir nosotros mismos y de una manera más estándar, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana noté que puedo cultivar en mi casa, puedo producir de diferentes maneras y no depender de una economía en la cual dependemos de otros. Muchas gracias, ingeniera. Acabaría con eso. A ver si, señor Paitán Mala, usted es el cuestionador. ¿Qué cuestión le está planteando usted a su opositor? No, disculpe, ingeniero. Yo estoy haciendo la nota sobre lo que me ha tocado leer y respecto a eso, mi punto de vista, y como muestra la persona Héctor Bejar Rivera, estoy a favor debido a lo que nos muestra y nos dice en sus palabras, ¿no? Que vivimos en un país donde hay falta de información, falta de entrenamiento, vivimos una corrupción en todos los niveles, ¿no? Y eso lo pude notar ayer también porque al salir vi varios puestos de trabajo que no deberían haberse abrido todavía, no deberían comenzar a orar. Y justo ahí podía haber un policía que estaba dentro de esos lugares, y entonces podía haber una corrupción, que seguramente hay una coima debidamente a esto. Y la corrupción se presenta en todos los niveles, alto, bajo y medio. Muy bien, entonces, correcto, señor Paitán Mala. No entendí bien, Víctor, cuál es la mecánica. El primer alumno cuestiona en base al artículo en este caso del doctor Bejar, o es libre el asunto. No, el primer participante presenta su punto de vista en función al artículo. Luego, un miembro del equipo opuesto es el que le hace la pregunta a otro miembro del primer equipo que presenta. Entonces, el segundo es el que cuestiona. Así es, el segundo es el que cuestiona. Entonces ya entendí la mecánica. Disculpe, y el que cuestiona es el señor Morocho Villalta, que ahora le cedemos la palabra. Muy bien. Sí, ¿me escuchan? Claro, claro y fuerte. Ya, bueno, sí, si bien mi compañero explicó de que nosotros vivimos, digamos, en un contexto en el que el peruano no le gusta acatar las órdenes por cómo empezó su exposición, diciendo de que salió a la calle y comenzó a ver la gente que no mantenía la distancia social, no respetaba, digamos, de alguna u otra manera las pautas que el gobierno había dado para tratar de disminuir la cantidad de contagiados por el COVID. También en una parte del texto se mencionó de que este virus o esta pandemia ha, digamos, que de una u otra manera desnudado el sistema. Entonces, mi pregunta va por ese punto, más que todo. Es de que, ¿por qué cree mi compañero de que se haya esperado tanto tiempo para de alguna u otra manera poder analizar profundamente el tipo de sociedad o el tipo de idiosincrasia en el cual nosotros vivimos, y por qué recién lo estamos haciendo en este momento y no lo pudimos haber hecho, digamos, en tiempos pasados? No me refiero al hecho de que íbamos a saber que iba a haber una pandemia y que todo esto iba a pasar, sino de que tal vez se pudo haber mejorado en algunos aspectos, como por ejemplo en el tema de salud, porque nuestro sistema de salud todos sabíamos de que era pero muy limitado y, digamos, muy retrasado, mucho antes de que toda esta pandemia ocurra, porque, por ejemplo, sacar una cita en el salud te tomaba demasiado tiempo, a veces no te respondían, y uno mismo lo ha vivido en carne propia, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha esperado? ¿Por qué el gobierno, digamos que de alguna u otra manera, no ha hecho nada para avanzar en estos temas de salud? Y no solo en el tema de salud, sino en el tema de educación. Porque básicamente también se menciona, bueno, la educación es la base, digamos, del conocimiento que se debería tener, ¿no?, en el Perú. Bueno, esa es mi pregunta, gracias. Bien, Mariela. Entonces, alguien del equipo 2 tiene que contestar.
del equipo B. Correcto, Víctor. ¿Se encuentra el señor Turín? Presente, ingeniera. Bien, señor Turín, ¿qué opina usted con la pregunta del señor Morocho? A ver, primero es que somos muy flexibles en lo que es el ámbito de juzgar o castigar a alguien que no hace lo correcto y no va contra las reglas o las leyes. Por eso es que tenemos demasiada corrupción en el país. Y ese es uno de los pilares principales porque todo no está avanzando. Es el pilar principal. Y justamente que por eso no se respetan las normas. Supuestamente el inicio de la pandemia estaba centrado en Lima. ¿Cómo es que llegó a las diferentes provincias, no? Y si supuestamente hay un control estricto en todo lo que son los pasajes y todo. Yo he sido testigo de cómo por hacer pasar a una persona o un carro lleno de ómnibus, solamente pagándole 20 soles a un policía, se podría decir, un monto figurativo, sin ningún control, nada más, simplemente el chofer sale, habla con el policía. Si básicamente no estamos, si se le pierde el respeto también a la policía, en parte eso, ¿no? Desde que tú aceptas eso, y empiezan a juzgar a todos por igual. Y se le pierde el respeto también a la policía. Le quitas el respeto cuando también lo castigas al momento de hacer su trabajo. Y ahora si nos vamos al ámbito de educación, algo que estamos viendo es que varios de los colegios particulares están sufriendo una baja significativa. Y al hablar de colegios particulares, hablo con su pensión es un promedio de 100 a 200 soles. No nos figuremos en el caso de que su pensión va a más de los 300, ¿no? Hay varios que han cerrado. Hay varios que son de clase media, sus padres trabajan ahí, ya no tienen trabajo porque han cerrado, y el Estado no los ayuda. Y si nos vamos al otro lado negativo del bono, es que la población se deja de preocupar por su bienestar, al tener ya algo sustentable, ¿no? Lo que yo en sí recalco de lo que una medida que tomó Chile, por decir, es que pagaran cada uno su prueba. Y es hacer forzosamente a la población más consciente de lo que se está viviendo. Porque lastimosamente al peruano, si tú le das algo gratis, no lo valora. Eso es todo en general, o parte de lo que quiero decir. Perfecto, señor. Perfecto, alumno. ¿Qué opina usted, señor Morocho, por la pregunta? Bueno, más que todo preguntaba porque el sistema de salud es uno de los puntos más débiles que tenemos acá en el Perú. Y quería saber, quería saber qué opinaba mi compañero sobre el sistema de salud, que más que todo, por donde fue mi pregunta, o uno de los puntos más débiles. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Porque se esperó demasiado saber de que el sistema era muy limitado, perdón, y muy deficiente. Y más que ahora se ha desnudado con todo esto de la pandemia, ¿no? Eso es todo. Bien, Mariela, son las 11:31, justo nos da 15 minutos, porque tenemos que cerrar, porque a las 12 comenzamos la siguiente actividad. Sí. Hay equipos que no han participado. Por ejemplo, comencemos con el equipo el equipo D, Hilario, Linares, Muñoz, Tarazona, Torres. Si alguno de ellos puede cerrar en una conclusión general, si tienen algún punto de vista frente a todo lo que han escuchado. Por ejemplo, podemos mencionar al alumno Torres. ¿Está presente? Sí, ingeniera. ¿Torres? Sí, ingeniera. Bien, adelante, alumno. ¿En qué puede concluir con todo lo expuesto? Adelante, lo escuchamos. Bueno, creo que acá el problema es netamente parte de la población, porque de verdad no... Creo que es común decirlo ya, de que
no hacen caso a a las disposiciones que le da el Estado. Y por parte del Estado, bueno, es nefasto todo lo que está manejando. Son flexibles. En realidad, en todos los ámbitos, en todas las áreas, son muy flexibles. Bueno, yo le había escrito al comienzo cómo podríamos menguar esto de la situación de la pandemia. Y bueno, sí, creo que debería haber un mayor control, no sé, llegar hasta un punto de decir, oye, es dictadura, pero bueno. Con respecto a, a la ideología de Malthus, debería hacerse así como Japón, deberían controlar la natalidad y bueno, hacer mayor programa con lo que es el uso de preservativos, mayor planeamiento de familias. Bueno, creo que ese sería mi punto de vista general. Bien, ¿algo desea añadir la señorita Tarazona? Disculpe, ingeniera. Tarazona es Flavio. Uy, perdóname. Lo que pasa es que mi curso anterior Tarazona es señorita. Me confundí, disculpe. Ya, bien, escuchando a lo que han expuesto mis compañeros, pues, tenemos que reconocer que durante todo este apogeo, por decir, del capitalismo, a muchos nos ha agradado, dado que el avance tecnológico que se ha dado en los últimos años es gracias a la inversión que hacen las empresas por innovar sus productos y sus servicios, ¿no? Sin embargo, también tenemos que reconocer que el capitalismo es destructivo a nivel social y también a nivel ambiental. Por ejemplo, los países que más contaminan, por ejemplo China, es un país que no se puede adaptar a las políticas para prevenir las catástrofes ambientales, ¿no? Y socialmente porque el capitalismo pues concentra las riquezas en un pequeño grupo de personas, mientras que la gente pobre se hace más pobre o en el mejor de los casos pues mantiene ese nivel, ¿no? Y eso sería mi conclusión en todo lo que he podido escuchar. Gracias. Muy bien, Mariela, alumno Tarazona, perfecto. Mariela, ¿quién fue antes de Tarazona que opinó? Porque... Torres Adán. Ah, ya. Entonces pasemos a otro equipo, ¿te parece? Al equipo E. Al equipo E. Perfecto. Del equipo E, ¿algún voluntario que desea opinar? ¿Alguien? El señor Altamirano, Gómez, Hurtado, Paredes, Ártica y Rojas Caso. ¿Algún voluntario? No hay. Bien, entonces llamamos al señor Hurtado Cucho. ¿Se encuentra el señor Hurtado? Hurtado Cucho. Alexander Jesús está conectado. Diga presente. Bueno, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes, alumno. ¿Algo que decir sobre el análisis de la lectura ya leída? Bueno, yo creo que las ideas de mis compañeros ya han estado más que claras. Y poder añadirle algo es como, a ver, vamos a ver, ¿qué le podemos añadir más? A ver. Bueno, Hurtado, más que añadir, usted con todo lo que dice que ha entendido puede hacer un resumen, ¿no? Con sus palabras y manifestarnos alguna experiencia o algún ejemplo. Sí, he visto, por ejemplo, cosas similares como está mencionando mi compañero, Aldo, más que nada, ¿no? De ahí otro punto, a ver, ¿qué otro punto más se puede tocar?
Bueno, el señor Carlos Paredes está levantando la mano, Mariela. Perfecto. Entonces damos el pase al señor Paredes. Adelante, señor Paredes, lo escuchamos. Sí, buenos días. Disculpe, solamente quería opinar acerca, antes de que se vea el tema, con respecto, más que nada, al último artículo de que se llama Otro Perú después del coronavirus. Me parece interesante porque veo que hace una crítica nacional más que nada, y eso quería decir de que es cierto que ahora recién con este nuevo virus han salido a la luz cosas que la mayoría no sabía, ¿no? Como por ejemplo el caso de las clínicas, que todos, casi no todos sabían, pero la mayoría sí, supongo que las clínicas te cobran un dineral por cosas am, que no, que no cuestan así, ¿no? Como el caso de las pruebas rápidas, que ya se sabe que están cobrando 500 soles más o menos, y en realidad eso el INS lo hace gratis, etcétera. Y también te cobran un dineral por internarte, ¿no? También otra crítica que hace es al egoísmo del peruano, y eso también se ve resaltado ahora en que un peruano le vende a otro peruano un balón de oxígeno que no es el precio, ¿no? Sino que se lo vende a miles de soles más. Y lo que más me parece interesante también es que como que nos echa la culpa a nosotros, a la población, y eso no estoy tan de acuerdo con eso, porque si bien la población es lo que conforma el país, eh, ¿qué puede hacer una persona sola, ¿no? Para mejorar el sistema de salud, o qué puedo hacer yo, qué puedes hacer tú para solucionar algo, ¿no? Que le compete al Estado, no me compete a mí ni a nadie individualmente. Y eso nada más quería decir. Bien, Mariela. Perfecto. Perfecto, Profesor, señor disculpe. Paredes. Para recalcar un poco, recuerden que la participación está dada para la participación número 3 de aportes, para los que nos han apoyado, y se agradece también la participación de todos ustedes. Dime, Víctor, ¿pasamos a una nueva ronda? No, claro, yo creo que puede participar los estudiantes del grupo H, y con eso cerramos, Mariela. Perfecto. ¿Se encuentra el señor Sotelo Diego? Sí, acá estoy presente. Bien, señor Sotelo. A ver, ¿tiene algo que opinar en equipo? ¿Alguna crítica? ¿Alguna opinión constructiva? A ver, adelante, lo escuchamos. Sí, creo que como resumen de todo esto podemos concluir que efectivamente muchos no han estado preparados debidamente para afrontar esta crisis. E incluso en el Perú se ve que el sistema de salud, que ya era deficiente y que no alcanzaba para muchas personas, que bueno, efectivamente, esencialmente está dirigido a la sección pobre, ahora ni siquiera el Estado puede proveer de materiales para la protección de muchos hospitales. Y yo sinceramente espero que más adelante, cuanto antes sea posible, se invierta más en el sector de salud, porque siempre ha sido muy difícil conseguir siquiera una cita, tomografía, y ahora que tenemos mucha dificultad para conseguir camas de unidades de cuidado intensivo, y en muchos, ya creo que la mayoría de hospitales ya no tienen cubos para personas, incluso si alguien padece de otra enfermedad que puede ser un simple tratamiento, pero que su zona más cercana no lo quiere atender, porque por ejemplo yo acá en Los Olivos hay un policlínico que ya recientemente he ido por una consulta, en el que no quieren atender gentes que vengan como diciendo tengo una emergencia, o es algo simple como un bajón de diabetes, deficiencia de insulina, algo tan simple, no te quieren atender, porque muchas personas como vivos pueden pasar a alguien que
con problemas respiratorios dentro del policlínico, que efectivamente no está preparado para atender emergencias. Y bueno, como aparte de esto, como refiriéndome a la sobrepoblación, creo que sí se deberían hacer programas para evitar que crezca tan abruptamente, en especial en países como el nuestro, donde en las zonas alejadas de las grandes ciudades no se tiene mucho cuidado con la educación o incluso la salud. Por eso es que muchas personas incluso no conocen sobre los métodos de protección para que no tengan bastantes hijos, porque así crecen personas que nacen en pobreza y simplemente se quedan ahí. Y este virus es justamente uno que ataca a las personas mayores y a las que son pobres, que poco o nada pueden hacer para conseguir atención. Bueno, sí te podría comentar que esta enfermedad es universal. Ataca a pobres y ataca a ricos. Pero lo que pasa con los ricos es que se van a clínicas y obtienen los cuidados sin hacer las colas, sin lo que estamos viendo nosotros en los hospitales, en condiciones infrahumanas. Yo creo que las personas mejor estarían en su casa, con una atención familiar y claro, con una enfermera que vaya a su domicilio, como ocurre en otros países. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ataca a las personas ancianas y a las personas de bajos recursos porque no tienen cómo reaccionar frente a la enfermedad. Mariela, Compañero, diga. el grupo J creo que se han olvidado, todavía no hemos comentado nada. Ya, por favor, para terminar el grupo J, ¿quién quiere intervenir? Un voluntario. Yo planeo dar mi opinión sobre ¿Apellido? Hurtado. Hurtado Arroyo. Bienvenido, Hurtado. Bueno, desde mi punto de vista, creo que todos estamos tan sumergidos en el sistema capitalista que se ponen a pensar en si está bien el sistema o nosotros somos los que estamos malogrando el sistema. Y yo creo que en sí el sistema nos ha hecho creer que de una forma u otra cualquier persona puede llegar a tener algo, mucho dinero o cualquier cosa. Sin embargo, si nos damos cuenta, no todos partimos del mismo punto. Hay mucha gente que ya tiene, que como han mencionado los artículos, se acapara gran parte de la riqueza. Entonces, una persona que nace sin poseer mucho tiene que esforzarse sumamente mucho más para llegar a algo al menos cómodo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que en el Perú, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el sistema está mal solo cuando ha pasado algo muy grave, porque antes nos conformábamos pensando que estábamos bien. Y al parecer ahora en la ciudad en la que vivimos, para tener un cambio necesitamos hacer algo drástico, porque si no, no hacemos nada. Por ejemplo, los padres son muy conservadores, protegen demasiado a sus hijos. Las madres acá en el Perú, a diferencia de otros países, o más que todo en Latinoamérica, tienen a sus hijos hasta una edad muy grande, los cuidan. Hay señores de 30 y tantos años que viven con sus padres o al cuidado de ellos. Me parece que deberíamos empezar a cambiar esa forma de pensar y en un caso extremo cambiar de sistema, porque o sea, no está bien que pensemos que tenemos que esforzarnos tanto para llegar a algo cuando las cosas podrían ser mejores. Gracias. Bien, Mariela, con esta participación terminamos. Profesor Rojas, disculpe. Sí. Tenga en consideración, Mariela, a Daniel Machaca y a Alexander Hurtado porque quieren opinar, y a ellos dos, y Kenji Turín, pero tenemos que cerrar la sesión porque tenemos que comenzar la nueva actividad a las 12 y pues necesitamos todos un descanso, salvo mejor opinión. Sí, yo creo que, bien, sí, es cierto, tengo la opinión por el chat del alumno Machaca. Sí, yo he mandado mi opinión para evitar, ¿no?, dilatar más el tiempo. Sí, gracias. Miguel Ángel Brañez opinó. Algunos que pueden opinar por el chat son bienvenidos, jóvenes. Sí, perfecto. Bueno, Mariela,
Doctor Lo Ríos. dejamos ahí, Víctor. ¿Te parece? Sí, perfecto. Los expositores ya están esperando ya el ingreso. No se olviden, jóvenes, que el enlace a Zoom no es este, sino es el segundo que se les ha enviado a su correo electrónico. Muy bien. Creo que lo dejamos ahí. Bien, listo. Muchas gracias también al alumno Quiroz por su participación. Gracias, Víctor. Buen día, alumnos. Los esperamos. Ingresen, por favor, a la conferencia siguiente. Una interrupción. La participación de nuestros alumnos es obligatoria en la conferencia. Sí, correcto, ¿No? doctor. Sí, ya saben los alumnos. Muy bien. Es correcto y saben que después van a presentar un informe al respecto. Disculpe, ingeniero, eso de que sea obligatorio, ¿qué pasaría con los alumnos que, no sé, no puedan o tengan algún tipo de cruce? ¿No? Recordemos que este horario no es el horario de clase, ¿no? ¿Qué solución daríamos a eso? Edgar, vamos a grabar la conferencia y la vamos a subir al aula virtual y se los voy a enviar por correo y por WhatsApp. Solo en caso de que aquellos alumnos, por favor, se pronuncian al chat, que tengo otra clase, y nos indican cuál de las clases es, qué curso, para nosotros tener claro la idea. Muy bien, Sí, muchas gracias. Víctor, discúlpame, con la ficha de matrícula tienen que sustentar que tienen cruce, solo este día se puede tener cruce, solo los viernes, con otro curso, ¿sí? Bueno, Para solo el ellos- viernes de 12, solo el viernes por la conferencia. Sí, claro. Ya, Bien, ya. entonces muchísimas gracias, alumnos, nos conectamos al siguiente enlace. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.